cómo descargar las boletas de tasas municipales en www.merlo.gov.ar. Hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, una nueva edición de Futurar, Pensar y Hacer, que como siempre decimos, acá en los estudios de Chacra TV se transmite por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Paraguay, Personal de Uruguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y los cable operadores de todo el país. Y hoy un programa donde vamos a tocar temas que están en la agenda pública de la Argentina. Dos temas que uno de ellos acompañó mucho la campaña electoral del año pasado, que es el tema de la dolarización. Y el otro tema, también muy en agenda pública en estos meses, es el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Y para eso hemos invitado hoy a un argentino que hace muchísimos años, más de 40, radicado en el Ecuador, desarrolló toda su actividad profesional en el Ecuador, muy vinculado a todo lo que es abogado, pero está muy vinculado a todo lo que es la economía y las finanzas. Y con él vamos a estar hablando qué es la dolarización, desde qué le pasa a la gente con la dolarización, cómo se vivió en el Ecuador. Y fundamentalmente también que nos explique una situación difícil, dramática que está viviendo el Ecuador, en el cual nosotros lo estamos viendo. El epicentro es Rosario, pero creo que el tema del narcotráfico ya está expandido en todo el país. Y es por eso que hoy nos va a visitar el doctor Pedro Luis Gómez Centurión, y con él vamos a estar hablando de estos temas que hoy marcaron agenda en la Argentina. Y nos pareció importante que una mirada de alguien que lo vivió en primera persona, con sus actividades profesionales, en un país hermano como el Ecuador. Bueno, hacemos una breve barrida y ya vamos con el editorial del día de hoy. En estos días, la gran pregunta que está girando en los centros de poder de la República Argentina, políticos, sindicales, empresariales, eclesiásticos, es ¿cuál es el nivel de tolerancia social que se le va a tener al gobierno de Javier Milei con un ajuste muy fuerte que prácticamente cruza a todos los niveles socioeconómicos de la sociedad argentina? Y creo que para contestar esa pregunta habría que retrotraerse a la campaña electoral del año pasado. ¿Por qué retrotraerse a esa campaña electoral? Porque fundamentalmente creo que hay que recordar cuál era el sentimiento de la sociedad argentina, qué sentía la sociedad argentina en ese larguísimo proceso electoral que se inició en el mes de febrero del 2023 en la provincia de La Pampa y terminó el 19 de noviembre con el balotaje donde Javier Milei fue ungido presidente de la República. Los sentimientos que se veían en ese momento eran, o se sentían en ese momento, era desdén, resentimiento, bronca. Sobre ese nivel de sentimientos la sociedad argentina fue a votar. Y también se hablaba que el voto Milei era el voto que se pudra todo. Como que grandes sectores de la sociedad habían dicho basta de lo que se estaba viviendo. Basta de 20 años donde indudablemente la caída sociocultural y educativa de la Argentina fue muy grande.
donde la pobreza se incrementó en términos exponenciales, donde la pobreza entre jóvenes de 0 a 17 años, 6 de cada 10 de esos jóvenes son pobres. En esa realidad se votó en la Argentina. Y en esa realidad, Javier Milei, un hombre que no provenía de la política, un hombre sin ningún acercamiento o connotación cercana a la política, sin partido político, sin inserciones territoriales y utilizando como nadie las redes sociales, logró llegar a la primera magistratura del país. Y por ende, en esa realidad, los efectos políticos se multiplicaron, fundamentalmente en esos actores que vinieron manejando la política argentina en los últimos 40 años. Y partidos políticos que hoy todavía siguen totalmente anestesiados y sin respuestas ante una realidad que les está costando mucho interpretar. Todavía no pueden internalizar que Javier Milei es presidente de la República. Donde un Javier Milei que avanza con objetivos muy claros, donde fundamentalmente el tema del déficit fiscal es su bandera central, sin abandonar las consignas claras que lo llevaron a ser presidente de la República, que es el tema de la casta política, que indudablemente empieza a haber cambios, porque el 1 de marzo se produjo un antes y un después en este gobierno, porque los primeros 100 días del gobierno, desde el punto de vista de gestión, no fue bueno. No logró poder sancionar ninguna ley. O sea, que volvió a recrear a partir de ese 1 de marzo, donde el presidente de la República invita a un diálogo patrio del 25 de mayo en la provincia de Córdoba, rompe, digamos, los moldes con la dirigencia política y empieza un nuevo escenario político en la Argentina. Por eso yo decía en el editorial de la semana anterior, los primeros 100 días empiezan a partir del 1 de marzo. Desde ahí hay que empezar a juzgar el gobierno de Javier Milei. Y nos vamos encontrando que está costando mucho a la dirigencia política adaptarse y entender hacia dónde va hoy la gestión de gobierno. Me parece que este es un desafío muy claro que la política todavía no termina de comprender. Muchos sectores pensando que al gobierno de Milei le tenía poca vida. Lo vimos en la marcha multitudinaria del 24 de marzo, en conmemoración de la tragedia argentina, y en el cual muchos sectores hablaron que había que cansarlo o se tenía que ir. Digamos, discursos en el cual tenían mucho más que ver con proclamas anticonstitucionales para poder terminar este ciclo histórico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna respuesta o ninguna propuesta superadora que venga del arco político. Un kirchnerismo en el cual le está costando muchísimo salir del discurso tradicional histórico que hicieron y fundamentalmente sin líderes. Hoy la Argentina, en la franja opositora, está sin liderazgos. No hay liderazgos genuinos. Las figuras que emergen son las caras de siempre. Y son caras en la cual la sociedad argentina le dijo que no el 19 de noviembre del año pasado. Como que no había propuestas
a la cual poder superar lo planteado por Javier Milei. Y con un dato adicional que repercute muy fuertemente en el peronismo. El núcleo duro del voto Milei, ese 30%, es un voto que no es un voto antiperonista. Es un voto fundamentalmente varonil, de hombres entre los 20 y los 45 años, en el cual rompieron ciclos históricos de un voto justicialista de abuelos, padres e hijos. Esta vez los hijos dijeron: no, basta. El peronismo no me está dando la posibilidad de prever futuro. Queremos romper este silenciamiento de futuro que está transitando la República Argentina. Y no es un dato menor, porque normalmente cuando ganaron propuestas que no eran justicialistas, en general había mucho voto antiperonista. El núcleo duro del voto Milei no es antiperonista. Se agregó una parte del antiperonismo en el balotaje, cuando pasó del 30 al 56%. Ahí sí creo que hubo voto antiperonista, pero Milei logró introducirse en regiones geográficas históricamente emparentados con el voto justicialista. Estoy hablando de toda la franja del norte argentino, estoy hablando en muchos sectores del Gran Buenos Aires. De alguna manera eso empieza a producir un cambio que todavía la política no lo está viendo. A la política le está costando entender qué pasó. Están tratando de interpretar quién es Javier Milei, hacia dónde va Javier Milei. Pero también son momentos en el cual, después de un triunfo electoral importantísimo, y donde fundamentalmente creo que hay un cambio de paradigma claro. Argentina, en el 2015, grandes sectores de la sociedad estaban totalmente cansados, agotados del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y apostaron a un cambio, apostaron a una ilusión. Y fue Mauricio Macri presidente de la República. Por eso yo a Mauricio Macri lo llamo un estafador de ilusiones, porque había generado una movilidad social de cambio que no la pudo sostener en su administración. Pero en el 15, ese cambio, la sociedad apostó al hombre de la política, en este caso el PRO, liderado por Mauricio Macri. En el año 19, ante el fracaso del gobierno de Macri, la sociedad vuelve nuevamente a confiar en la política. Y llega a la presidencia de la Nación Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Un gran fracaso que hoy todavía los argentinos lo estamos pagando. Y a partir de ahí, en el 23 se produce una ruptura absoluta con la política, porque llega un hombre que no tiene nada que ver con esa historia. Por eso digo que hay cambio de paradigma y en el cual cada vez la política le está costando interpretar qué es lo que está sucediendo. Este 1 de marzo pasado se abrió una nueva etapa, digamos, donde empieza a generarse el embrión del diálogo. El hecho de poder acercarse de las diferencias, de los disensos, poder llegar al consenso. Y me parece que en cualquier lugar del mundo, la política es diálogo. La política es encontrar lo posible cuando parece imposible. Y esto me parece que es lo que estamos transitando en este momento. Son momentos muy duros, son momentos muy difíciles, pero la sociedad está planteando algo, está sosteniendo y todavía empatizando con la gestión de Javier Milei y empatizando con su figura de presidente de la República.
y el eje central es: esperemos que esta vez el esfuerzo valga la pena. Este me parece que es el desafío que hoy tanto el gobierno de Milei como las distintas fuerzas opositoras tienen que estar mirando. El esfuerzo central donde la gente dijo basta, donde la gente pidió un cambio profundo y donde hoy está todo abierto. Esperemos que, como dice el gobierno, la fuerza del cielo nos ayuden y que podamos empezar a visualizar esa luz al final del túnel que alguna vez se instaló en la Argentina ya por el año 1982 en el conflicto con el Bigle, y que esa luz sea hoy una Argentina donde podamos estar viviendo un poquito mejor. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Como dijimos, el doctor Pedro Luis Gómez Centurión es el invitado de hoy. Y en la voz de Karina Rodríguez va a presentar quién es Pedro Luis Gómez Centurión. Pedro Luis Gómez Centurión es abogado egresado de la UBA, nacido en la provincia de San Juan y radicado en la ciudad de Guayaquil desde el año 1982, donde desarrolló una vasta tarea profesional. En la actualidad se desempeña como consultor económico y financiero. Fue gerente general del Filambanco entre los años 1989 y 1996, llegando a ser el banco número 1 del Ecuador. Entre 1997 y el año 2008, lideró toda la regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil como gerente general de la Fundación Malecón 2000. Ya está, bueno, como dije, ya está en nuestros estudios. Hacemos una breve pausa y ya empezamos el diálogo sobre dolarización, narcoterrorismo, narcotráfico, con un hombre con mucha experiencia que está viviendo en Guayaquil, Ecuador. Bueno, como dijimos, ya está en nuestros estudios, es el doctor Pedro Luis Gómez Centurión. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y fundamentalmente, el motivo de la invitación es: sos un argentino, hace más de 40 años que estás viviendo en el Ecuador, radicado en Guayaquil. Desarrollaste toda tu actividad, sos abogado, le digo a la audiencia. Estudió banca. Estudió banca también. Fundamentalmente especializado en todo el tema económico financiero. Y o sea, por eso un poco es en la Argentina uno de los temas fuertes que se está hablando es el tema de la dolarización, en el cual vos lo viviste en primera persona, porque en el momento que el Ecuador deja de lado el sucre y pasa al dólar, vos recién habías terminado tu actividad profesional siendo gerente general del Banco Filambanco, que en ese momento era el número 1 del país. Y un poco la idea es esa, es en un mensaje claro de explicar para que todos entiendan qué es la dolarización, el porqué de la dolarización, el porqué 8 de cada 10 ecuatorianos dicen queremos como moneda el dólar y no otra moneda. Un poco eso, plantear y poder entender eso. Sí, no es fácil, pero es mucho más simple de lo que parece. El Ecuador vivió unas situaciones tremendas de sobresaltos políticos y sobresaltos económicos, que en un momento llegó la inflación cerca del 60-80% proyectada, muy rápido, básicamente porque el sistema financiero se debilitó por problemas de la actividad económica en general,
Y se empezó con una voracidad por captar recursos de la gente y pasaron a captar a tasas más altas que la inflación. En Ecuador se venía hablando desde hace mucho tiempo de la dolarización, mucho tiempo se venía trabajando en función de que los billetes pasaron de 5, 10, 15, 20 sucres a 50.000 sucres. Entonces, obviamente que era un momento en donde había que parar un poco, o había que entender la economía de otra manera. Pero la dolarización en Ecuador no fue tan pensada como se supone que fue, o no se supone que fue, como la gente puede suponer. En tal caso, se dio por una situación de hecho. Un sistema muy líquido y con una banca con muchísimos problemas estructurales, y entonces se adopta el dólar como moneda, básicamente, primero para evitar que siga creciendo el proceso inflacionario, que resultó paradójicamente lo siguiente: cuando se adopta la dolarización como tal, que fue de un día para otro realmente, sin tanta filosofía de por medio. No hubo transición, digamos. No hubo transición, hubo una transición muy corta. Se venía hablando mucho de la dolarización, de la necesidad de tener una moneda estable, pero cuando pasó lo que pasó, y hubo un tema que tenía que haber una base monetaria que estuviera respaldada por la Reserva Monetaria en dólares, y sobre todo la ventaja que tuvo Ecuador en su momento es que muchos de los depósitos de la gente estaba ya en dólares. Entonces no hubo que cubrir esa parte del total del circulante en la economía. Lo que sí hubo fue como un overshooting, como una sobredevaluación, para llegar a un tipo de cambio que trate de cubrir toda la base monetaria y con ese tipo de cambio tener alguna holgura. El proceso fue muy duro, durísimo. El primer año después de la dolarización... Eso fue en el año... 99-2000. Y todo el proceso, ¿no? Sí, sí. Y estaba el presidente Maguad, que tomó la determinación de hacerlo. Habían algunos otros... Digamos, pero realmente fue el mercado el que impulsó todo esto. La decisión política la tomó Maguad, definitivamente. Y yo creo que de ahí en adelante empieza otra historia. Para terminar, el primer año después de dolarizada hubo una inflación en dólares de casi el 95%, en dólares. Al año siguiente bajó al 20%, al año siguiente 4, 3, hasta 1 o 2, que se mantiene desde entonces hasta ahora. Yo creo que ese proceso fue una enseñanza para la gente de saber que la moneda que hoy tiene en el bolsillo, mañana vale lo mismo, y pasado mañana vale lo mismo, y 24 años después sigue valiendo lo mismo. Creo que es el mensaje más importante. El otro mensaje más importante, para no hacerlo, esto es una conversación técnica aburrida, con abusos técnicos que mucha la gente no entendemos. Lo que realmente pasó fue que una vez que le vieron la cara a Washington, como dicen en Ecuador, nadie más le quiere ver la cara a nadie en ningún otro billete. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se estabilizó la economía formalmente. Ecuador era un país que era petrolero y dependía de la estacionalidad del petróleo, de los precios del petróleo a nivel internacional, que no los manejaba por ser un país menor en los productores de petróleo. Entonces no tenía mucha injerencia con lo que pasaba, lo que la OPEP decidía. De hecho, salió de la OPEP hace muchos años Ecuador. Y la compañía de petróleos, Petroecuador, una compañía que es una compañía totalmente muy corrompida, de muchos negociados, con monopolios, por ejemplo, en el transporte de los combustibles, en el transporte de los derivados y en el petróleo mismo. Tienen que pasar por una empresa que es básicamente Flopec, que es la que solamente ella puede importar, el cual ya le crea un canal de monopolio, claro, absurdo, ridículo, pero bueno, todavía sigue vigente. Entonces, la dolarización en Ecuador pasó casi de hecho, pasó con fuerza, pero no todavía, 20 y pico de años después, todavía no se hacen las cosas que se debieron hacer en su momento y que se deberían haber hecho en el primer momento. Por ejemplo, la reforma laboral. El Código Laboral del Ecuador va a cumplir 100 años, ya mismo, 1930. O sea, ya mismo cumple 100 años y están iguales. O sea, algo pasó en el mundo en estos últimos 90 y pico de años como para tener la misma legislación. Argentina va por un
parecido también. No sé cuántos años que no se modifican las leyes laborales. Y yo creo que los convenios son de la década del 70, de 1970, 1973, 74. Bueno, digamos que si pensamos que en el 74 no existía ni Microsoft, Claro. o sea, algo pasó en el medio, ¿no es cierto? No, estamos de eso a Starlink. Bueno, todas esas cosas en la parte laboral no han pasado. Todas esas partes en la parte sindical no han pasado. Entonces, esos son factores que atrasan, que en lugar de beneficiar a los trabajadores, los perjudican, porque eso genera el trabajo en negro, eso genera el trabajo... o sea, el monopolio sindical te genera que no exista... y con un agravante, en Ecuador, cuando uno forma una empresa tiene un socio no querido, que es el trabajador. La ley ecuatoriana dice que el 15% de las utilidades de las empresas son para los trabajadores. Tú formás una empresa en Ecuador y el 15% de 2 empleados, 3, 5, 20, 50 empleados son dueños del 15% de las utilidades de la empresa. No obstante, todo eso ha subsistido la dolarización y nadie quiere cambiar la dolarización. En la primera época de la dolarización se hizo, como una cuestión técnica y seria, unos fondos para actuar contracíclicamente. Esto es, cuando los precios del petróleo caían, tenía estos fondos de reserva que venían a suplir los volúmenes de petróleo, de ingresos de petróleo. Se podía hacer un equilibrio para evitar tener que apretar hacia adentro cuando había escasez de dólares por falta de estos ingresos. El presidente Correa, con su ideología de por medio, dijo que la plata había que gastarla ya y no había que tenerla para cuando un día sea, y demagógicamente se los gastó. Declararon la obra pública en emergencia, gastaron plata dando a dedo todas las obras y fue un horror. Hicieron muchas obras que fueron buenas, pero con el doble de precio y no todas de la mejor calidad. Te diría que muy pocas de muy buena calidad, pero plata no existió más. Entonces, claro, la dolarización no funcionó en Ecuador. No funcionó porque no se hicieron los deberes y no se hicieron las tareas adecuadas para poder llevarla a un buen puerto final o un mejor puerto final. Lamentablemente, estas cosas que parecen menores son significativas porque la matriz de un país o se cambia íntegramente y se prueba a cambiarla íntegramente y si no funciona después la volvemos a cambiar. Pero lo fundamental es dar la oportunidad a la novedad, a lo que ya se probó insistentemente, sistemáticamente, con abusos. Escuchaba tu comentario de que las idas y vueltas de la política hasta que aparece alguien que no es de la política y plantea lo que la gente quiere oír, sean estos peronistas, no peronistas, lo que sea, la gente yo creo que está harta. En Ecuador pasaba lo mismo. Y una vez que se instaló el dólar, por ejemplo, el petróleo, de ser el dueño de la economía de Ecuador hoy es el país que mayor camarón en cautiverio exporta. Es un país que está creciendo muchísimo en las flores a nivel, ya compite con Colombia de tú a tú, como dicen en Ecuador, en todo el mundo. Brócolis, pitahaya, un montón de cosas que no existían en el mercado, que nadie se le ocurría, berros, parecidos. Muchas cosas que la gente tuvo que empezar a trabajar con costos bastante altos, porque el Ecuador no tiene costos bajos justamente por estos problemas. Ese peligro del estallido social indígena, que es manipulado totalmente. No hay gente más trabajadora que los indígenas, pero manipulados por gente que les va a vender espejos de colores, es un problema que sigue siendo latente, ahora entre ellos mismos. No extranjeros, no colonizadores, sino ellos mismos. Entre los mismos indígenas. Hay muchísimas nacionalidades indígenas en el Ecuador. Y son un problema, no son un problema de la nacionalidad, son un problema de los dirigentes que atrasan. Por ejemplo, ahora están con el tema de la minería y no quieren que sea la minería. Y la minería no puede ser. Y todos tienen un celular. Y que alguien me explique qué no hay de minería en este celular. Y sin embargo, se opone a la minería, que es la gran salvación, una de las pilares de la salvación del Ecuador. Pero primero regularicemos el tema laboral, regularicemos el tema jubilatorio. El tema jubilatorio de Ecuador, en alguna medida también es parecido acá. Acá hay muchísima gente que en Ecuador se está debatiendo en este instante con el presidente Noboa
Eso porque hay mucha gente que se adhirió a regímenes jubilatorios sin haber aportado lo suficiente. Entonces lo que se está discutiendo ahora, y hay un tema constitucional, y un tema de igualdad, y un tema de esas igualdades desiguales, que por ejemplo, gente que nunca aportó al Seguro Social, un porcentaje significativo, cobra lo mismo que el que aportó toda su vida. Entonces lo que se está planteando, y mucha gente lo estamos apoyando obviamente, es que los que aportaron cobren lo que les corresponde y los que no aportaron cobren a prorrata de lo que aportaron. Y no van a poder decir que los estafaron, porque ellos estafaron a los que habían aportado y estafaron a la gente misma. Se mintieron corruptamente en un número muy importante a decir que sí habían hecho los deberes cuando no los habían hecho. Eso no solamente que toca el tema económico de los que sí aportaron y hoy están sufriendo porque tienen que repartir con muchísimos que no aportaron, sino que además está enseñando que no se puede mentir, que no se puede engañar, que la institucionalidad es para respetarla, que es para mantenerla, que es para sostenerla y que nunca más. Eso sí, nunca más. Porque todas las trincheras que tienen los negocios políticos o de los sindicatos, petroleros, de todo tipo, tienen mucho que ver con aquello de beneficios, prebendas que no son repartidas y que son gastos ocultos y que eso en dolarización deja de existir. Ya no lo tienen, entonces se agudiza el nivel de corrupción en los gobiernos que así lo permiten, obviamente. Ahora están en una etapa muy restrictiva y con consecuencias tremendas también. La pregunta es, y hoy, por ejemplo, las corporaciones empresariales, la política, lo sindical, lo eclesiástico, ¿están de alguna manera acompañando los cambios que se están dando? Porque es un gobierno que reemplaza a un presidente que renuncia. Por la Constitución se llama muerte cruzada. Entonces se va todo el Congreso y se va el presidente, se elige un presidente por lo que resta del periodo. En este caso son casi 1 año, 8 meses. Y un gobierno que también está en minoría en el Parlamento. Absolutamente. Digamos, pero en las oposiciones, ¿están acompañando o fundamentalmente en el tema económico que estamos hablando? Después vamos a hablar un poco del tema narco. No, sí acompañan ante lo obvio. Acompañan ante lo obvio y hay cosas que no perdonan y que ejercen su poder y allá dicen mangoneo político, de tratar de imponer su voluntad. El correísmo, el Partido Social Cristiano por otro lado, que son partidos que eran hegemónicos y que ya con Noboa, que es un outsider total, aparte de su juventud, pues tiene 36 años creo. Un hombre que no viene de la política. Había sido diputado de la provincia de Santa Elena, que es la provincia de Las Playas, una provincia muy chica en número de gente, pero con un discurso muy claro y que nadie lo vio venir tampoco, y que sin tener, él sí es más político en negociar versus lo que lo veo al presidente Milei, pero él sí va negociando y va armando y los va poniendo en evidencia. Y yo creo que acá ya falta un poco de eso, de que no se digan que esos fondos fiduciarios, esas fiducias que se descubrieron, tienen nombre y apellido. Yo creo que le haría muy bien a la Argentina decir los nombres y apellidos de todas esas cosas, porque de esa forma ya sabemos quién es quién, ya sabemos las prebendas de funcionamientos de sistemas de promociones especiales. Eso tiene que acabarse, tiene nombre y apellido, hay que hacerlo. Yo creo que le haría muy bien a la Argentina eso, con lo que duela y con el costo que eso tiene, porque son jugadores que tienen peso, tienen músculo y tienen plata. Entonces tienen todo para movilizar, para evitarte una ley antisindical, para evitarte una ley... O sea, es bastante... Pero hay que hacerlo, Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo. Y la pregunta es, digamos, volviendo al tema dolarización, digamos, por lo que estás viendo, yo te he escuchado en alguna oportunidad que hemos charlado, que vos manifestás, ya te digo, de hace más de medio año, que de alguna manera la dolarización se va a aplicar de hecho, no de derecho. Digamos. Sí, lo hemos conversado porque yo me acuerdo, yo
me gustaría que la audiencia diga cuántas veces compró una propiedad, un departamento o un campo en pesos. ¿Y cuántas veces la compró en dólares? Entonces, ¿qué pasa? Que un país que tiene una inflación heredada del 210%, 212 o por ahí fue el número, no tanto da, después de un dígito, de 2 dígitos ya eso es, el 11 ya es una barbaridad. Entonces, se supone que los 4 países que más dólares tienen del planeta, el primero es Estados Unidos, el segundo es Rusia, el tercero es el Estado, no Israel, pero sí la comunidad judía en el mundo, y el cuarto país es la Argentina. Entonces, a mí no me sorprende ni nada que la cantidad de dólares que tienen los argentinos, en una época hablaban del Banco Internacional de Asientos de Basilea y decía que era así, en un momento donde ya el dólar se estanque y ya empieza a haber una caída muy importante de la inflación, yo creo que se va a dar una dolarización de hecho. Y estaba viendo ahora que viene el aumento en las propiedades, en la compra de propiedades que se ha dado, de un 27%, una cosa brutal. Yo pensaba que eso es plata, que la gente dijo, bueno, ya pongo la plata en dólares y la pongo en bienes raíces o en inmuebles, que es un bien que siempre da dólar, y eso acompañado de la liberación de la ley de alquileres, que da un horizonte claro de poder de negociación. Creo que van a haber abusos, sin duda, de parte y parte, como siempre, pero el mercado se va a ocupar de ajustarlos porque cuando no había oferta era un drama para los que no podían comprar y tenían necesariamente que alquilar. Cuando hay un marco regulatorio, se tiene que ir asentando de acuerdo a lo que el mercado va diciendo como se produjeron abusos de un lado, se están produciendo abusos del otro lado, se pueden producir abusos del otro lado, pero se irá buscando un equilibrio, que tendría que ser... Sí, pero eso se sigue sumando a otras actividades. Porque yo la vez pasada, en enero, compré 2 panes, o 3 panes, y me costaron 10.000 pesos. Y compré un aceite que decían que era el aceite argentino, que era el mejor aceite del mundo en ese momento. No me acuerdo la marca, mendocino, bueno, de la familia Zucardi, y me costó 10.000 pesos. Y yo dije, bueno, esta es la demostración. Y me iba a la casa de mi hijo a comer algo, y tráeme aceite y tráeme pan. Yo dije, no puede ser, acá hay algo que está mal. Acá está muy bien esto, pero algo no funciona. Pedro, hacemos una breve pausa y continuamos charlando. Dale, ahora creo que nos metemos en el tema narcotráfico. Pedro, para terminar el tema dolarización, digamos, la sociedad en general, digamos, todo el corte socioeconómico, al menos por lo que uno fue leyendo y por lo que vio cuando estuve en el Ecuador, hay, digamos, un apoyo masivo al dólar, como moneda. Totalmente. O sea, Rafael Correa era muy popular cuando fue presidente y cuando cambió la Constitución, hizo una aberrante Constitución del siglo XXI. Pero cuando él dijo, voy a imponer la billetera digital, o sea, desmaterializar la dolarización, hacerla electrónica, el 85%, 90% del ecuatoriano dijo que no. Que no, y él insistía, y él tenía un sistema que todos los sábados daba una conferencia eterna diciendo las bondades del billete electrónico, de la seguridad para que no lo roben. No hubo poder humano, jamás penetró
nada al contrario, la gente sigue... Es un tema intocable. Es un tema intocable. Pero, por ejemplo, una cuestión muy corta. El Salvador tenía dolarización y Bukele puso Bitcoin como parte de su reserva monetaria. Sí. Fue muy criticado. Pero la pregunta es ¿por qué puso Bitcoin? Para mí, personalmente, un poco mucho puso en Bitcoin algo que, digamos que está todavía verificándose. ¿Por qué? Porque los bancos cobraban el 10 y hasta el 15% por cada remesa de salvadoreños que llegaban a Ecuador. Entonces, Salvador. Y en cambio, con Bitcoin no hay costo. Claro. Por eso impuso eso para que se trance con Bitcoin. Entonces, son cosas bien importantes. Por ejemplo, la banca argentina, y esto lo veo, el mejor negocio que tenía era colocar la plata, los excedentes de plata al Banco Central, ganar plata financieramente y no prestarla para la producción. Por ejemplo, no lo sé con certeza, pero entiendo que en Ecuador pasaba lo mismo. Antes de la dolarización, al comercio le pagaban las tarjetas de crédito a los 20 días, 30 días. Con dolarización, a los 2 días que tienen que pagar. Y hay máximos de comisiones, 3, 4%, claro. 5%. Sí. Todas esas cosas se ajustaron al mercado. Por supuesto que hay que regularlas también desde la autoridad. La Superintendencia de Bancos tiene la obligación de hacerlo. Pero bueno, eso es. Pedro, el otro tema que se empareja mucho con nosotros, que es otro tema de agenda, como decía en la presentación del programa, tiene que ver con el estallido del narcoterrorismo. O sea, en el Ecuador, obviamente sos un hombre de las finanzas y la economía, no de especialista en seguridad y narcotráfico, pero digamos, acá apelo al ciudadano, al hombre que está muy, muy relacionado, muy insertado en la comunidad ecuatoriana, fundamentalmente en Guayaquil, con, digamos, situaciones donde el ejército está actuando, la policía, digamos, empezaron a tomar una serie de medidas que hoy se están discutiendo en la Argentina, fundamentalmente Epicentro Rosario. Uh-huh. Y a mí me gustaría eso, que puedas contarle a la audiencia un poco esa experiencia, cómo se está viviendo en el Ecuador, el tema del lavado del dinero, digamos, lo que surge hoy en la agenda pública argentina. A ver, el primer punto, tabú, que yo he escuchado a mucha gente de acá, de programas que veo desde Ecuador, de Argentina, es que dicen, con la dolarización es más fácil el lavado. Falso. México no tiene dólares. Colombia no tiene dólares, Bolivia no tiene dólares, Brasil no tiene dólares, Argentina no tiene dólares. O sea, echarle la culpa al dólar es como echarle la culpa, digamos, no se me ocurre algún ejemplo, pero es una ridiculez. O sea, realmente existen dólares y existen lavados de dólares y existe narcotráfico donde fue permitido. En el Ecuador, cuando Correa entró al gobierno, hubo un apoyo de la FARC que fue denunciado y una pelea con el presidente Uribe en su momento. Y después se comprobó que la donación de plata para la campaña de Correa había existido. Y luego, si hay un compromiso con alguien que expresamente se supo públicamente que había colaborado con eso, después pretender que el gobierno que está ejerciendo ese señor, que fue apoyado por la narcoguerrilla, no sea laxo con los controles, con la actividad. Lo otro es que Ecuador no logra aprobar una ley, y ahora va el 21 de abril va otro plebiscito en donde se va a poner de nuevo, entre 10 preguntas que van a hacer, una de ellas es la extradición del narcotraficante para que sea juzgado por las leyes americanas. Por 2 motivos. El primer motivo porque sí tenemos la certeza de que la justicia americana con eso es muy estricta. Y el segundo motivo es porque al ser Ecuador el único país de los vecinos que no tiene esa norma... Colombia y Perú la tienen. La tienen. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil pasarla por Ecuador porque si te agarran te van a jugar en Ecuador. Y eso, volvamos a los últimos episodios que estamos viviendo en Ecuador, tremendos, terribles, de cuando el presidente Lasso le empieza a cortar la salida a la droga. Empiezan las peleas por los territorios entre los microtraficantes que permitió Correa con una tabla de consumos, que fue una cosa demencial, pero estuvo vigente como 9 años, 8 años, si mal no recuerdo, siguió vigente hasta hace poco.
Entonces, eso fue la institucionalización del mercadeo pequeño de marihuana. Hay el pobre que consume un poquito, entonces se vendía eso en los colegios, básicamente. Claro. Y en la salida de los colegios, o en la salida de las discotecas, o en la salida de los bailes, o en la salida de cualquier actividad donde hayan jóvenes y niños. Entonces, ahí empieza a mezclarse las cosas hacia la política. Hoy estamos en un Ecuador en donde hay una fiscal que se llama Diana Salazar, que ha ido con todo ha sacado un plan que se llama Purga últimamente, el otro hizo Metástasis, que es la conexión de toda la política con el narcolavado. No toda la política, de un sector de la política. Claro, un sector de la política muy comprometido con el narcotráfico, con lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vino acompañado de una acción violentísima. Cuando fue reprimido por Lazo al principio, una acción violentísima. Entró Noboa como presidente y Noboa fue mucho más rígido, puso estado de excepción, también lo había puesto Lazo, pero Noboa lo puso con mayor rigidez y con un marco, con protocolos mucho más rígidos. Y obviamente que se redujo un tiempo, pero inmediatamente vuelven, porque el negocio del narcotráfico, que yo recuerde del mundo, el único lugar que se logró sacar fue en Singapur, pero con el gobierno de Singapur de aquel entonces, en donde el narcotráfico, la pena es pena de muerte, automática. Y así con todas las cosas que se lograron hacer en Singapur. Es mucho el dinero que mueve el narcotráfico, es mucho los intereses que están detrás de que eso funcione, y obviamente que hay que enfrentarlos con mucha valentía y con mucha decisión. Y cualquier cosa que no se haga en ese sentido es un apoyo tácito o explícito. Porque si no te metes de frente con los que son los generadores de la violencia, sí, y llegas a un nivel en donde ya a la gente no le importa qué tiene que hacer para que le paguen. No sé si le importa que le paguen, pero ya lo que quieren es hacer cosas como asesinar, como amedrentar. Lo que pasó en Rosario, eso pasó en Guayaquil hace bastante tiempo, cuando aparecieron, guiados por el cartel de Sinaloa, o bajo los mismos no sé si guiados, pero bajo los mismos parámetros, gente colgada en los puentes, cabezas rodando por la calle, así, con esa crudeza, decir, y con esa crueldad. Entonces, se empiezan a ver vínculos muy fuertes. Esta fiscal lo está sacando paso a paso, uno a uno, todo esto hacia adelante, haciéndolo público, y viendo y poniéndole caras a las cosas, poniéndole nombres. Entonces, de esa manera, porque en la época del correísmo se decía que el fulano de tal, por ejemplo, Juan Pérez, entonces decían, cayó con presunto terrorismo el señor Juan P. y le tapaban la cara. Y yo pregunto, todo el mundo decía, pero ¿por qué le tapan la cara y por qué le tapan el apellido? Se pone presunto hasta que se pruebe lo contrario, que será condenado, ¿y por qué le tapan la cara? Porque claro, son cosas que hacen mucho a esto del relato de la Revolución Ciudadana y toda esta historia tan argumentada en estos años, ¿no? Pedro, y vos hablás de ciertos sectores políticos con conexiones, bueno, hubo un asesinato de un candidato presidencial. Claro, Fernando Villavicencio. Y el sector empresarial, ¿cómo está jugando? Bueno, el sector empresarial básicamente apoya toda norma que vaya en contra de todo este status quo que se ha dado. Porque obviamente que no se puede trabajar. Existe el fenómeno de las vacunas. Entonces, el empresario, del grande, del chico, te vacunan. Y si no pagas tanto mensual, si tienes una farmacia en un barrio pobre y no pagas tanto mensual, $500, $50 semanales, y los tipos capaz que su utilidad son $100 semanales, entonces tienen que quebrar, tienen que cerrar y tienen que irse. Entonces, por ejemplo, pero eso no le afecta al farmacéutico, le afecta al empresario grande, que es el que distribuye la farmacia, que es el que la produce, que se queda sin bocas de distribución, o sea, sin bocas de expendio. Entonces, esto es el fenómeno de cómo te va paralizando la actividad económica. Pero, por ejemplo, todas las empresas de telefonía que vendían minutos, etcétera, en kioscos, como es en todo el mundo en realidad, decían, yo no puedo vender porque vienen y me vacunan. Entonces, es un tema que el empresariado necesariamente está apoyando con los cuidados del caso, porque obviamente que el apoyo, ahora pasó una ley
que se subió el IVA del 12 al 15%, lo cual a los empresarios no les gusta, porque obviamente que eso es excesivo, con la salvedad que todos los productos de la canasta básica están exonerados del IVA. Entonces, es un alivio, digamos, una carga que cae más sobre la clase media para arriba, pero era necesario porque el presupuesto está totalmente desfinanciado, viene desfinanciado de muchos años, claro, y había que sacar recursos extraordinarios solamente para atacar para la seguridad. Claro. Entonces sale el ejército, y el ejército actúa, primero los declara narcoterroristas y terroristas a todos los grupos que son los que están en las cárceles y empezaron con las matanzas en las cárceles. Y luego todos los que operan fuera de ellas. Entonces actúan con un principio muy claro. Y no se ciñe solamente a los que han sido denunciados, porque estos se transforman, se camalonean y se van transformando en mil cosas rápidamente. A la actividad en sí se la sanciona, no importa cómo se llame. Claro. Entonces es muy fuerte, pero necesario. Pedro, te agradezco mucho. No, terminamos, digamos, se hizo corto la entrevista, pero bueno, en alguna otra oportunidad cuando estés por Buenos Aires, que venís bastante seguido, más ahora por temas familiares, sí, volveremos a poder invitarte. Así que hago el cierre del programa y te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, a vos. Y el dato futurar de hoy. Y el dato futurar de hoy tiene continuidad con lo que dijimos en la editorial. En general, fundamentalmente, gobernadores de signo justicialista están tratando de interpretar y de entender qué es lo que piensa, qué es lo que le pasa por la cabeza a Javier Milei. Están totalmente desconcertados por la forma del accionar y de resolver situaciones Javier Milei. Muchos de ellos se devoraron el libro El Loco, donde está la autobiografía no autorizada de quién es Javier Milei. Y están tratando de conectarse con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con personas que estuvieron cercanas afectivamente al presidente de la República para tratar de entender y obtener la mayor cantidad de información para poder desentrañar por dónde andan los pensamientos y hacia dónde va Javier Milei. Y dicen que el más obstinado con ese tema es el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. Y muy buenas Pascuas, que estamos ya en el inicio de la Semana Santa, y felices Pascuas para todos.